Venga, pues empezamos. Buenas tardes. Es un placer arrancar este año la nueva edición del Pecado de Leer. Este es un ciclo de charlas y de encuentros que hacemos en Alianza Editorial. Yo soy Pilar Álvarez, editora en Alianza. Hacemos este ciclo desde hace 4 años, se llama El Pecado de Leer. Y dentro de los 4 o 5 actos que hay todos los años, pues uno de ellos lo dedicamos a lo que hemos llamado un club de lectores, un club secreto de lectores de un autor. El año pasado fue Pío Baroja, el año anterior Proust, y este año con con el aniversario hemos elegido aquí a 4 kafkianos de primera categoría para hablar de Kafka, para leer cada uno su parrafito, su extracto favorito de la obra de Kafka, de Franz Kafka, que es un autor al que Alianza Editorial lleva publicando en su colección de bolsillo pues prácticamente desde el principio. Ahora también, no les quiero hacer el spot promocional, pero con el aniversario hemos editado también estos dos estuches con toda la obra reunida que tenemos publicada en Alianza. Como todos saben, hablar de la obra completa de Kafka es prácticamente imposible. Es muy fragmentaria, hay todavía una enorme parte que se está todavía incluso fijando en su original alemán. Pero bueno, en estos 2 estuches está toda la obra publicada por Alianza en español y creo que es la mejor celebración que se nos ha ocurrido para el aniversario. Les dejo hablar a ellos, que todos han preparado su momento kafkiano. Presento muy rápido porque la verdad es que nos encanta haber reunido este grupo de diferentes generaciones, diferentes acercamientos a la literatura y a la creación en general. Empiezo a mi derecha con Sabino Méndez, que debe ser el único escritor presente en esta sala del que todos nos sabemos por lo menos una obra que somos capaces de decir a grito pelado, ¿no? Su canción Cadillac Solitario, pero bueno, aparte como escritor pues hemos leído sus novelas en Anagrama y hace tiempo que no publica nada nuevo, pero sobre todo, ¿te puedes creer que se me ha olvidado el título de tu novela Literatura Universal? Literatura Universal, qué mal se pasa con estas tonterías. Y además es ahora vicepresidente de la Sociedad General de Autores y está ahí haciendo también un trabajo de gestión importante. Sigo tocando la guitarra. ¿Y sigues tocando la guitarra? Bueno, pues como letrista, como escritor, como gestor cultural, como, en fin, artista, la verdad es que Sabino es una voz importante en el panorama cultural. Andrea Genovart es la más joven de nuestro club de kafkianos y me encanta también que esté aquí. Ha publicado su primera novela bastante recientemente, que además tiene por lo menos el inicio bastante kafkiano en un Ikea, que me ha hecho muchas gracias. Se llama Consumir preferentemente, en Anagrama, y también desarrolla una labor de gestión cultural y de periodismo muy interesante. Manuel Vilas, mi querido Manuel Vilas, con el que he trabajado yo como editora y él como autor, hemos coincidido juntos en una etapa anterior, y es autor de una larga obra poética, una larga obra también narrativa que estalló, que se condensó en un exitazo que todos recordamos en 2018 con la novela Ordesa. Después ha seguido su novela finalista del Premio Planeta, más recientemente, después fue Alegría, más recientemente Los Besos, creo que tiene ya pensado una para dentro de poco. Y es como nuestro kafkiano principal porque es el que nos va a contar un poco su visión del autor, aparte de elegir su párrafo favorito. Y Lucia Ramis, querida amiga de la casa también, autora, a la que leemos mucho en La Vanguardia, mucho sus colaboraciones y sus novelas también, por supuesto. También publican en Anagrama. Y es la que nos ha dicho que de su Kafka favorito es de piezas cortas, así que estoy deseando ver cuáles son esos 4 extractos. Les dejo con Manuel, que empieza con esto, y luego tendremos un ratito después de la lectura. La idea es que cada uno lea su Kafka favorito y después tenemos un ratito para preguntas, para que cada uno nos cuente también pues un poco lo que opina, lo que le apetezca compartir de Kafka, y para charlar entre todos. Hola, buenas tardes. Para mí hablar de Kafka es una alegría. O sea, yo soy kafkiano. Mi nacionalidad es Kafka. Es una obsesión para mí desde que lo leí. Primero intenté leerlo de jovencito, no lo entendí, pero lo leí cuando tenía 26, 27 años, lo leí de cabo a rabo. Me leí las obras completas de Kafka en una edición que había comprado mi padre, que eso es otra cosa kafkiana, que mi padre comprara. O sea, yo he vivido siempre con Kafka encima, ¿no?
porque ya que mi padre que era viajante de comercio, tuviera las obras completas de Kafka en mi casa, es que eso era ya el inicio de una apoteosis kafkiana, ¿no? Y yo leí las obras completas de Kafka en la edición que compró mi padre, ¿no? Y automáticamente entré en un proceso de fascinación que ha perdurado. Ahora voy a hacer un libro para Pilar, sobre Kafka. Me lo estoy releyendo, yo siempre para mí no, para Alianza. Pero para mí sobre todo. Me lo releo y es que me enamora, o sea, yo soy un enamorado de la literatura de Franz Kafka. Y he escrito mucho y siempre sale Kafka por todas partes, ¿no? Es el escritor que hizo que yo quisiera ser escritor. Yo cuando leí la obra completa de Kafka, dije, si esto es literatura, yo sí, esto sí. Claro, dije, con esta literatura yo sí quiero ser escritor. Pero más allá de eso, Kafka es una presencia, Kafka es un peligro, porque no es un escritor normal. O sea, hay grandiosos escritores de la literatura, yo qué sé, Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky, Tolstoy, los que queráis, pero Kafka es especial. Averiguar por qué es especial puede llevarte una vida entera y puedes morirte sin saber por qué es especial, ¿no? Probablemente, ¿no? Ya para el primero que fue especial, Kafka, fue para su amigo Max Brod. Yo siempre he defendido, bueno, yo me he leído también ensayos de, una vez que te haces kafkiano te lees todo lo de Kafka, o sea, primero te lees la obra completa de Kafka y luego empiezas a leerte yo me he leído tesis doctorales sobre Kafka, intentando buscar una explicación final a Kafka, que no la hay. Yo siempre he defendido a Max Brod porque hay ahí también otro misterio kafkiano. Conocemos a Kafka porque Brod, por una fe que tuvo Brod. Max Brod, el amigo íntimo de Kafka, pensó que lo que su amigo dejaba tras su muerte, ya no entro en el tema la anécdota de que le dijera que quemara los manuscritos y tal, que eso nunca se ha sabido muy bien qué pasó con eso, pero el hecho de la conservación de los manuscritos de Kafka a la muerte de Kafka por parte de Max Brod entraña un concepto de amistad y de fe en la literatura de su amigo, porque cuando Kafka muere en 1924, quien muere no es el Kafka que estamos celebrando aquí, muere un escritor que lo conocían un poco en los ambientes intelectuales de Praga, que había escrito una novelita que se llamaba La Metamorfosis, que había tenido cierta repercusión, pero era un absoluto desconocido. Es decir, el que convierte a Kafka en Kafka es Brod. O sea, Brod es el que se inventa a Franz Kafka, ¿no? Entonces esto a veces no se tiene... Se cree nos creemos que Kafka escribió todo lo que escribió. No, fue Brod el que dijo, esto es un gran escritor, esto es Kafka, ¿no? Entonces, más cosas. Kafka crea en el lector alegría. Esto yo lo he hablado con otros kafkianos acérrimos. Por ejemplo, hay un kafkiano acérrimo que es Lorenzo Silva. Lorenzo Silva, el escritor, se ha leído, pues yo también, hasta el informe que hizo Kafka Kafka trabajaba para la Academia, una compañía de seguros, hizo un informe jurídico sobre cómo evitar los accidentes laborales. Entonces, Lorenzo Silva se ha leído eso también, que eso ya es el colmo, y además ha estudiado el derecho en Kafka, ¿no? Bueno, Lorenzo Silva tiene la teoría, claro, hablando con él, ¿qué te pasa cuando lees a Kafka? Que te pones contento, que te transmite alegría. Y esto es una cosa muy, muy graciosa porque, claro, la imagen de Kafka que se creó en los años 40, sobre todo por los existencialistas, la imagen de un escritor torturado, de un escritor... Y todavía perdura. Ayer leía una frase de Stanley Kubrick absolutamente ridícula. Dice, no, el director de cine dice, yo tengo 3 perros, tengo mujer, tengo no sé qué, no soy
no soy un hombre sentado en una silla triste y sombrío como Kafka, ¿no? Digo, pero que este no se ha enterado de quién era Kafka. Kafka tenía moto, Kafka jugaba al tenis, fue de los primeros jugadores de tenis de Praga. Kafka, cuando leía el proceso, quedaba con amigos suyos para leer el proceso, empezaba a leer el proceso y no podía leer porque se moría de risa. Kafka es un humorista. Es decir, hemos tenido unas visiones de Kafka muchas veces equivocadas, ¿no? Kafka es muchísimas cosas, ¿no? Kafka es un misterio, es una isla en la literatura. Tú lees a Kafka y crees que estás entendiendo lo que está diciendo, pero está resonando, todo lo que está escribiendo está resonando en otro sitio que no sabes dónde está, ¿no? Es una especie de literatura que tiene una función sobrenatural muy rara, y de hecho esa función sobrenatural pues acoge 50.000 interpretaciones, desde la interpretación religiosa que hizo Max Brod hasta las políticas, las marxistas, etcétera, y seguirá admitiendo 50.000 interpretaciones. Luego quiero decir otra cosa y con esto ya me callo. La gente que cree que conoce a Franz Kafka por haber leído La Metamorfosis, ya les digo que no. O sea, si tú piensas que tú lees La Metamorfosis, que es una novela excelente novela, pero piensas, bueno, yo me he leído La Metamorfosis y ya conozco a Kafka. Mentira. O sea, eso es como si tú dices, me he leído La Galatea de Cervantes y ya conozco a Cervantes. No. Sí, para mí, la novela más importante de Kafka es El Castillo, sin ningún género de dudas, ¿no? Yo me he leído, bueno, El Proceso está muy bien, América, son grandes novelas, pero la novela brutal, la tremenda, donde está todo Kafka, es El Castillo. Y ya me callo y leo cómo comienza El Castillo. Claro, a ver, yo El Castillo me lo leo a pequeñas dosis porque es que me muero de risa. Me muero de risa y me muero de miedo también. Es una risa y miedo, pero en cualquier caso es una fiesta inacabable de vida, ¿no? O sea, es un estado de euforia constante. Entonces, leer a Kafka, o sea, El Castillo, es euforia. Yo es que no sé cómo explicarlo. Nos pasa mucho a los kafkianos. Formamos una comunidad de gente que no sabemos transmitir a veces nuestra pasión por Kafka, ¿no? Pero bueno, voy a leer el comienzo y ya está. Además es que comienza, es que dice, fíjate cómo comienza, dice, había caído la noche cuando K llegó. El pueblo estaba sumido en la nieve, no se veía nada del cerro del castillo, lo rodeaban niebla y tinieblas. Y ni la lucecita más débil sugería el gran castillo. K permaneció largo rato en el puente de madera que llevaba de la carretera al pueblo, mirando al aparente vacío de allí en lo alto. Luego buscó alojamiento para la noche. En la posada estaban aún despiertos, el posadero no tenía habitación para alquilar, pero sumamente sorprendido y confuso por aquel huésped tardío, se manifestó dispuesto a dejar dormir acá en la sala, en un jergón de paja. Esto pienso en un jergón de paja, cuando Kafka debió escribir esto, y me muero de risa. En un jergón de paja, y K estuvo de acuerdo. Había allí algunos aldeanos con sus cervezas. Es que los estoy viendo. Los estoy viendo. Había ahí algunos aldeanos con sus cervezas, pero él no quiso hablar con nadie. Fue a buscar por sí mismo su jergón al desván y se echó cerca de la estufa. Hacía calor, los aldeanos guardaban silencio. Él los examinó todavía un rato con sus ojos fatigados y se durmió. Sin embargo, poco tiempo después, lo despertaron. Un joven vestido de ciudad y con rostro de actor, de ojos pequeños y cejas muy marcadas, estaba a su lado con el posadero. Los aldeanos seguían allí y algunos habían dado vueltas a sus sillas para poder ver y oír mejor. El joven se disculpó muy cortésmente por haber despertado a K. Lo despertó y se disculpa cortésmente.
se presentó como hijo del alcaide del castillo y dijo: este pueblo pertenece al castillo, y quien vive o pernocta aquí, vive o pernocta, por decirlo así. Ya es, el mundo es absolutamente una enorme ambigüedad, por decirlo así, del castillo. Y quien vive o pernocta aquí, vive o pernocta, por decirlo así, en el castillo. Nadie puede hacerlo sin la autorización del conde. Usted, sin embargo, no tiene esa autorización, o por lo menos no la ha mostrado. Pues estaba durmiendo, lo acaban de despertar y le dicen esto. K, que se había incorporado a medias, alisándose el pelo, levantó la vista hacia aquella gente y dijo: pero ¿a qué pueblo he venido a parar? ¿Es que hay aquí algún castillo? Desde luego, dijo el joven, despacio, mientras aquí o allá alguno sacudía la cabeza ante lo dicho por K. El castillo del señor conde de West. ¿Y hay que tener autorización para pasar aquí la noche?, preguntó K, como si quisiera convencerse de no haber soñado quizá aquellas tempranas noticias. Hay que tener autorización, fue la respuesta, y hubo en ella un grosero desprecio hacia K, cuando el joven, abriendo los brazos, preguntó al posadero y a los huéspedes: ¿acaso no hay que tener autorización? Pues tendré que ir a buscarla, dijo K, bostezando, y apartó de sí la manta como si fuera a levantarse. ¿Y de quién?, preguntó el joven. Del señor conde, dijo K, no hay otro remedio. ¿Ir a buscar a medianoche la autorización del señor conde?, exclamó el joven, retrocediendo un paso. ¿No es posible?, preguntó K tranquilamente. Entonces, ¿por qué me ha despertado? El joven se puso fuera de sí. ¡Vaya unos modales de vagabundo!, exclamó. Exijo respeto hacia la administración condal. Lo he despertado para comunicarle que debe abandonar inmediatamente el condado. Basta de farsa, dijo K, con voz sorprendentemente baja. Se acostó y se tapó con la manta. Joven, va usted un poco demasiado lejos y mañana tendré que ocuparme de su comportamiento. El posadero y estos señores serán mis testigos si es que los necesito. Por lo demás, sepa usted que soy el agrimensor que el conde ha hecho venir. Mis ayudantes llegarán mañana en coche con los instrumentos. No he querido renunciar a la caminata por la nieve, pero desgraciadamente me he perdido varias veces y por eso he llegado tan tarde. Que lo es demasiado para presentarme en el castillo lo sabía antes de que usted me informara. Por eso me he conformado también con este alojamiento para la noche que usted, por decirlo suavemente, ha tenido la descortesía de perturbar. Y con esto se acaban mis explicaciones. Buenas noches, señores. Y K se volvió hacia la estufa. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Voy a explicar mi vinculación con Kafka desde como una experiencia personal y, de hecho, desde mis primeras experiencias con la lectura y diría con la literatura, ¿no? Porque de una forma, muy naif y no intencionada, creo que Kafka, ¿no? Me dio un baño de realidad y actualizó la imagen que yo tenía de lo que era la literatura o cómo se debía leer. Y es que, yo la primera obra que leí de Kafka fue El proceso. Tenía 15 años, fui a Los Encantes. De hecho, fue un libro de €1 de Alianza Editorial que estaba por allí. Sabía que algún día leería la Metamorfosis porque, era una lectura obligatoria que me tocaría, no sé, en el bachillerato. Soy muy joven. Y leí El proceso. Entonces quería leer a Kafka. Y cuando lo leí, lo acabé, me gustó, pero incluso yo sentía que había tenido una experiencia algo extraña y novedosa, ¿no? En mi experiencia lectora, que era como una experiencia como tediosa, una experiencia, ¿no? De una atmósfera como gris, pero también como una lectura como circular, ¿no? Incluso en la narración como algo previsible, ¿no?
y yo sentía que no había leído bien, porque no era como la sensación que yo tendría de una lectura, ¿no? O algo como muy intenso, pero donde hay euforia y tristeza, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba que no había leído bien, que había alguna cosa extraña, pero aún así yo la acabé y me había gustado. Pero claro, yo leí a ciegas, no leí por ninguna prescripción ni compartí esa lectura con nadie. Y se quedó allí en ese recuerdo y en esa duda de si realmente yo había entendido algo, ¿no? O qué tenía que ser leer el proceso. Entonces, bueno, más tarde, eso tenía 14, 15, pues ya esta era la educación secundaria obligatoria, pues en bachillerato tuvimos que leer la Metamorfosis y realmente pues allí, ¿no? Me enseñaron que era el universo kafkiano, bueno, desde lo que era la Metamorfosis, lamentablemente no era una cartas al padre ni nada de eso, ya me hubiese gustado. Y entonces como me reconcilié, ¿no? Con esa experiencia donde yo me juzgaba y yo pensaba, bueno, que realmente eso no debería ser Kafka porque la literatura tiene que ser otra cosa, ¿no? O yo no pensaba que se podía leer desde otro lugar, incluso leer de una forma placentera desde otro lugar, aunque realmente no hubiese lo canónico que tuviera que ser del placer, ¿no? O sea, desde una cosa más atormentada o esta cosa como más, no sé, era una experiencia nueva para mí. Y nada, y realmente fue lo que, bueno, mi idea de literatura se actualizó, mi idea del horizonte lector también se actualizó y del placer lector también se actualizó con eso, ¿no? Y he escogido una especie de relato escrito que precisamente se llama Los abogados, que bueno, yo tenía mucha curiosidad por esta nueva edición, ¿no? Que recoge como relatos inéditos, escritos, ahora lo encuentro, aforismos y bueno, lo leí y me reconcilió, de hecho, también con esta idea primera, no porque para mí tenía que ver un poco con el proceso, pero después es de lo absurdo del sistema, ¿no? O sea, cuando hay un sistema tan cerrado y aún así encuentras lo absurdo y aún así puedes describirlo desde una forma también cómica, no autocompasiva, que para mí es muy importante, no caer en la autocompasión, sino en una distancia, ¿no? En unos márgenes que permiten el humor, ¿no? que permiten el cinismo, que permiten incluso la distorsión del narrador, ¿no? E irse hasta otros lugares que ya tienen que ver más con la imaginación y no con la mera descripción de la realidad. Y nada, voy a leer este escrito que de hecho se publicó póstumamente y bueno, está fechado 2 años antes de su muerte. No era muy seguro que yo tuviera abogados. No pude saber nada preciso sobre el asunto. Los rostros eran todos inaccesibles. La mayoría de las personas que venían hacia mí y con las que me topaba una y otra vez en los pasillos parecían mujeres viejas y gordas. Llevaban grandes delantales de rayas color blanco y azul oscuro que le cubrían el cuerpo entero. Se acariciaban el vientre y se volvían pesadamente hacia un lado y hacia otro. Ni siquiera pude averiguar si nos hallábamos en un edificio de tribunales. Algunas cosas lo confirmaban, otras muchas lo desmentían. Al margen de los detalles, lo que más me recordaba a unos tribunales era un zumbido que se oía sin cesar, a lo lejos. No podía precisarse su origen. Llevaba de tal modo todas las piezas que hasta podía suponerse que procedía de todas partes, o, lo cual parecía más exacto, que el lugar donde uno se encontraba casualmente fuese el verdadero lugar del zumbido. Pero se trataba sin duda de un error, puesto que venía de lejos. Los pasillos estrechos, de bóveda sencilla, trazados con suaves recodos, con puertas altas y apenas ornamentadas, parecían propicios al más profundo silencio. Eran los propios de un museo o de una biblioteca. Pero si no era un tribunal, ¿por qué buscaba yo ahí un abogado? Porque el caso es que buscaba un abogado por doquier. Es algo que se precisa en todas partes. De hecho, en los tribunales se necesita menos que en otros sitios, pues el tribunal pronuncia su sentencia conforme a la ley. Si se supusiera que procede de manera injusta o irreflexiva, la vida sería imposible. Es menester confiar en que el tribunal dé campo libre a la majestad de la ley, pues en ello consiste su única tarea. Y en la ley en sí todo es acusación, defensa y sentencia. La intromisión autónoma de una persona en tal circunstancia sería un ultraje. Otra cosa ocurre, en cambio, en el caso de una sentencia, pues esta se basa en pesquisas realizadas aquí y allá, entre parientes y extraños, entre amigos y enemigos, en la familia y entre el público, en la ciudad y en la aldea, en resumen, por doquier.
En este caso resulta urgente e imprescindible contar con abogados en cantidad, preferentemente con abogados que se pongan uno pegado al otro, que formen una muralla viviente, pues los abogados son hombres de movimientos lerdos por naturaleza, mientras que los acusadores, astutos zorros, ágiles comadrejas, invisibles ratoncillos, se cuelan por los huecos más pequeños y se deslizan entre las piernas de los abogados. O sea que cuidado. Por eso estoy aquí, coleccionando abogados, claro. Pero aún no he encontrado ninguno, sino solo a estas viejas que van y vienen, y si no me empeñara en buscar, me adormecería. No estoy en el sitio adecuado, por desgracia no puedo evitar la impresión de no hallarme en el sitio adecuado. Debería estar en un lugar donde se congregaran personas de toda índole, de diversas regiones, de todas las clases sociales, de todas las profesiones, de diferentes edades. Deberían tener la posibilidad de elegir con esmero entre la multitud a los aptos, a los amables, a quienes tengan una mirada para mí. Lo más apropiado sería quizá una gran feria. En cambio, deambulo por los pasillos donde solo se ven estas ancianas, que tampoco son muchas, siempre las mismas, e incluso estas pocas no se dejan atrapar, se me escabullen a pesar de su lentitud, flotan como nubes de lluvia, inmersas en ocupaciones desconocidas. ¿Por qué me apresuro a entrar ciegamente en un edificio? ¿Por qué no leo la inscripción sobre el pórtico? ¿Por qué me presento enseguida en los pasillos y me quedo allí plantado con tal obstinación que ni siquiera recuerdo haber estado delante del edificio, ni haber subido las escaleras? Y sin embargo no puedo volver. La pérdida de tiempo, la confesión de un error me resultarían insoportables. ¿Cómo? ¿Bajar corriendo las escaleras en esta vida breve, presurosa, acompañada de un impaciente zumbido? Imposible. El tiempo que se te ha concedido es tan breve que en cuanto hayas perdido un segundo, habrás perdido toda tu vida. Pues esta no es más que eso. Es siempre solo tan larga como el tiempo que pierdes. Una vez que has empezado un camino, prosíguelo a todo trance. Solo puedes ganar, no corres ningún peligro. Tal vez te precipites al vacío al final. Pero si hubieras dado media vuelta después de los primeros pasos, si hubieras bajado corriendo las escaleras, te habrías despeñado en el comienzo mismo, no posiblemente, sino con toda seguridad. Así pues, si no encuentras nada en estos pasillos, abre las puertas. Y si no encuentras nada tras las puertas, habrá más plantas. Y si no encuentras nada arriba, no importa. Dirígete hacia lo alto por nuevas escaleras, pues mientras no ceses de ascender, los escalones no acabarán. Bajo tus pies que ascienden, crecerán hacia arriba. Bueno, gracias a todos por estar aquí y sobre todo gracias también bueno, estamos aquí con unos Kafka hooligans, algunos ya los conocía, no sabía que eran Kafka hooligans, pero no me extraña nada, en absoluto, ha sido un reconocimiento. No estaba nada preparada, no hemos quedado entre nosotros y nos hemos puesto de acuerdo, pero para que veáis que realmente hay esa conexión de Kafka hooligans, yo preparé unas notas antes de mi lectura que se titulan Kafka en moto. No te digo más. A ver, es que la versión icónica que nos ha llegado de la figura de Kafka es la de un individuo atormentado, o sea, un hombre torturado, de vida monótona y pasiva, desgraciada, que se supone que se refleja en sus obras, que son extrañas, inquietantes e inesperadas. A ver, pero yo no estoy seguro de que eso sea así. Y me pregunto si no es una visión un poquito superficial de una vida que no sea breve, pero que mucho más rica de lo que parece. Por supuesto, morirse de joven de tuberculosis es una desgracia, pero eso no significa que el tío que murió así sea un desgraciado, o haya sido un desgraciado toda su vida. Yo tuve siempre esa sospecha porque las primeras veces que leí también muy de joven las primeras obras de Kafka, a mí es que me entraba mucho la risa. O sea, estos fragmentos que leías, yo me reía. Y bueno, las reacciones que atribuía él a sus personajes todavía me hacían reír más. Entonces, como yo era joven y poco leído, pensé que la culpa era mía. Y que, bueno, que yo era un mal lector de Kafka, pero claro, siempre me quedó ahí esa pregunta o esa sospecha. Me daba la sensación de que Franz podía ser un cachondo, un tío que salir con él de copas hubiera sido realmente muy divertido, ¿no? No bebía. Bueno, de copas, no he dicho el contenido de la copa, he dicho de copas. Yo soy abstemio, tú lo sabes que soy abstemio por prescripción facultativa hace tiempo, o sea que nos hemos convertido en puritanos por prescripción facultativa, pero eso no significa que no nos gustara el contenido de las copas. Bueno, en fin, a lo que iba. A ver, yo me daba esa sensación, tenía esa sospecha, y entonces un día leí una carta que había escrito a Max Brod, el propio Franz, contándole sus vacaciones en casa de su tío Siegfried. Franz le contaba que se pasaba el día montando en moto, bañándose en el lago y luego tumbándose en pelotas durante largos ratos en la hierba.
Por las noches decía que salía a pasear por el parque con una chica un poco pesada, que se ha enamorado y que además había estado segando prados, construyendo un tío vivo, podando árboles y sacando a pastar a las vacas y las cabras. A ver, yo soy motero, ya os lo digo. Yo tengo 2 motos. Y os puedo garantizar que para coger la moto hay que ser un tío un poquito activo, porque has de desafiar la climatología, el peligro a las caídas, o sea, has de tener un poquito de actividad. En fin, lo que quiero decir es que me parece que Franz era un tío que se lo pasaba muy bien cuando podía. Como lo del tenis. Y al tenis, además. O sea, como todo ser humano, yo creo que su temperamento no era ni pasivo ni torturado. Quizá los textos que se han hecho suyos más famosos están llenos de agravios, pero eso no quiere decir que todos sus textos sean así, ni tampoco que su vida para nada fuera así. Por eso he escogido para leeros un fragmento que él descartó de su primera obra, El desaparecido, pero que ha quedado ahí y ha sido editado luego posteriormente en todo lo que hay alrededor de la obra de Franz. El desaparecido lo publicó Masbroth con el título de América, y es una obra de juventud. Cuenta las andanzas de un personaje en una Norteamérica imaginada por el autor. Para mí es como el Tintín en América de Kafka, por decirlo de alguna manera. Pero hay otra razón por la que he querido compartir con vosotros este fragmento, y es que está escrita en la época del cine mudo. Y yo creo detectar, vosotros me diréis si sí o si no, ciertos ecos de ese cinematógrafo que entonces era un invento reciente, de moda, pero muy, muy popular. Era mucho más popular de lo que nos imaginamos. Imaginaos, hay que decir que la producción de cine mudo de la época, gran parte de ella norteamericana, se estima que se ha perdido, agarraros, el 90% de la producción de ese género, de lo que era el cine mudo. El 90%. Se ha conservado los grandes maestros, Chaplin, Mack Sennett, Buster Keaton, Harold Lloyd, pero son solo el 10% de toda la producción que hubo en esos años. Pensad que estos empiezan a hacer películas, más o menos, todos los que he citado, en 1913 aproximadamente. Esta obra, que es primeriza de Frank, es de 1917, diría yo. Pero vamos a ver, un tío que se bañaba en pelotas, que iba de paseo con una chica un poco pesada que se había enamorado por un parque, que montaba en moto, que jugaba tenis. O sea, seguro que entró en un cinematógrafo de la época, varias veces. Con lo cual, pensar todo lo que él vio que nosotros ya no veremos nunca. Y entonces, por ejemplo, aparte de lo que Moto que ha hecho, me has encantado cuando has dicho, ha escogido el fragmento de cara de actor. Para él significaba algo. Luego, a lo mejor no estamos pensando en un actor de teatro. Ahí está probablemente, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, ¿cómo debía ser? ¿No? Yo estoy seguro, pues eso, que si era un hombre activo, habría visto todo eso le había influenciado de una manera que difícilmente podremos imaginar, porque en ese 90% de obra perdida del cine mudo, que daos cuenta, es como los grecolatinos, que también hemos perdido el 90% de su producción. Solo que esa producción la hemos perdido hace nada, 100 años, no hace siglos. Que el otro nos parece que con el paso del tiempo es lógico que se pierdan, el mítico incendio de la Biblioteca de Alejandría. No, por una puñetera cuestión técnica de industria, que estaban hechos en un material muy inflamable, se ha perdido el 90% de los negativos de toda esa producción de un género de nada, hace 100 años. Pensad, incluso los famosísimos hermanos Marx tuvieron una película muda que se ha perdido, que es de 1900, pues por ahí 17, de más o menos cuando se escribió esto, y esa película se ha perdido, y se llamaba Humor Risk, y se ha perdido esa obra. Nadie habla de ella porque se da por supuesto que los hermanos Marx son del sonoro, pero hay una producción ahí inmensa perdida. Bueno, por eso he escogido este texto. Yo leo muy mal, ya os lo aviso, pero a ver, yo no sé vosotros, pero yo no puedo evitar, cada vez que leo este fragmento, imaginar a Carl, el protagonista, con la cara de Harold Lloyd, de Buster Keaton o de algo similar. Yo os leo mal, ya os lo digo, no sé si lo conseguiré transmitir, tampoco soy un especial fan de la lectura en voz alta ni de esas cosas, pero he querido compartir con vosotros este pequeño fragmento porque creo que nos ayuda a ver de otra manera todo lo que estábamos comentando y ver que probablemente era un gran humorista que, como decías tú, luego deslizaba algo que siempre estaba de fondo. Era un gran humorista, te reías, pero había algo inquietante, extraño siempre de fondo que retrata muy bien la vida actual. Y nada, sin más, paso a atormentaros con mis escasas dotes de lectura. A ver. El fragmento se titula, está descartado, como os decía, él mismo lo descartó para esa obra, se titula El Gran Teatro de Oklahoma.
En la esquina de una calle, Cal vio un cartel con el siguiente anuncio. En el hipódromo de Clayton se contrata hoy, desde las 6 de la mañana hasta medianoche, personal para el Teatro de Oklahoma. El Gran Teatro de Oklahoma os llama. Solo hoy os llama, solo una vez. Quien pierda la oportunidad ahora la habrá perdido para siempre. Quien piense en su futuro es de los nuestros. Todo el mundo es bienvenido. Quien quiera ser artista, que se presente. Somos el teatro que puede emplear a todos, a cada uno en su puesto. Felicitamos ya a quien se decida por nosotros, pero daos prisa, para que podáis entrar antes de medianoche, porque a las 12 se cerrará todo para no abrirse más. Maldito sea quien no nos crea. Hacia Clayton. Acto seguido pasa a Cal busca trabajo, está en América, está buscando trabajo, entonces pasa a decirnos cómo viaja él hasta Clayton cogiendo el metro, pero no describe el metro en absoluto, es decir, ya emerge el personaje casi mágicamente en Clayton. Hay que decir que en Praga no había metro, no hubo metro hasta 1971, y toda la obra América, él imagina una América imaginaria, sabe que hay metro. ¿Cómo lo sabe? Quizás por el cine. No. Bueno, lo curioso es que ya directamente nos coloca a Cal saliendo en Clayton. Cuando salió en Clayton, Cal oyó enseguida el estrépito de muchas trompetas. Era un ruido confuso. Las trompetas no estaban afinadas entre sí, pero tocaban sin consideración alguna. Eso, sin embargo, no molestó a Cal. Más bien lo confirmó en la idea de que el Teatro de Oklahoma era una gran empresa. Pero cuando salió de la estación y miró todo el terreno que tenía delante, vio que todo era mucho mayor aún de lo que habría podido imaginarse y no comprendió cómo una empresa podía hacer semejantes gastos solo con el fin de contratar personal. Ante la entrada del hipódromo, habían levantado una plataforma larga y baja, sobre la que cientos de mujeres, vestidas de ángeles, con telas blancas y grandes alas a la espalda, soplaban largas trompetas relucientemente doradas. Sin embargo, no estaban sobre la plataforma misma, sino que cada una permanecía de pie sobre un pedestal que no se veía, porque los largos paños ondulantes del vestido de los ángeles lo ocultaban por completo. Ahora bien, como los pedestales eran muy altos, por lo menos hasta de 2 metros, aquellas figuras de mujer parecían gigantescas, y solo sus pequeñas cabezas estorbaban un poco esa impresión de grandeza. Lo mismo que el cabello suelto les colgaba demasiado corto y casi ridículo entre las grandes alas y a ambos costados. Para evitar la uniformidad, la organización había utilizado pedestales de tamaños muy distintos. Había mujeres muy bajas, no mucho mayores que al natural, pero junto a ellas se alzaban otras de tal altura que parecían en peligro ante la más leve ráfaga de viento. Y todas aquellas mujeres soplaban sus trompetas. No había muchos oyentes. Pequeños en comparación con aquellas grandes figuras, unos 10 muchachos iban de un lado a otro ante la plataforma mirando a las mujeres. Se mostraban unos a otros esta o aquella, pero no parecían tener intención de entrar y hacerse contratar. Los muchachos acudieron corriendo para ver de cerca cómo subía Cal a la plataforma. Pareció como si las mujeres tocasen más fuerte para saludar a aquel primer solicitante de empleo. Aquellas junto a cuyos pedestal pasaba Cal se quitaban incluso la trompeta de la boca y se inclinaban a un lado para poder seguirlo con la vista en su camino. Cal vio, al otro extremo de la plataforma, a un hombre que iba inquieto de un lado a otro y que evidentemente solo esperaba a la gente para darle toda la información que quisiera. Cal se disponía ya a ir hacia él cuando oyó arriba pronunciar su nombre. «Cal», exclamó un ángel. Cal levantó la vista y empezó a reírse de alegre sorpresa. Era Fanny. Fanny es otra personaje que ha conocido antes. «¡Fanny!», exclamó saludándola con la mano. «Ven aquí», exclamó Fanny, «no querrás pasar de largo». Y abrió sus paños de forma que quedaron al descubierto el pedestal y una pequeña escalera que subía hasta ella. «¿Está permitido?», preguntó Cal. «¿Quién podría impedirnos que nos diéramos la mano?», exclamó Fanny, mirando a su alrededor enfadada por si había alguien que quisiera notificarle esa prohibición. Pero Cal subía ya por la escalera. «Más despacio», exclamó Fanny, «porque nos caeremos, el pedestal y nosotros». Sin embargo, no ocurrió nada y Cal llegó felizmente al último escalón. «Ya ves», dijo Fanny después de que se hubieran saludado, «ya ves qué trabajo he encontrado». «Es muy bonito», dijo Cal, mirando a su alrededor. Todas las mujeres que estaban cerca habían observado ya la presencia de Cal y se reían sofocadamente. Si vosotros no veis a Buster Keaton, a Harold Joyce subiendo por esa escalera mientras el viento amenaza con tirarlo todo por el suelo, yo no sé, pero bueno, quizá somos unos enfermos y nadie nos entiende, pero yo realmente cada vez que veo esto me río mucho.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora estaba escuchándoos y pensaba que quizá sea al revés. Quizá el mundo lo vemos a través de Kafka. Quizá el mundo es kafkiano porque hemos leído a Kafka de jóvenes y a partir de entonces ya solo podemos verlo a través de su mirada, ¿no? Porque estas relaciones que hemos hecho, bueno, que habéis hecho, que yo también he hecho, que ahora les contaré, quizás sea porque él nos puso ahí, ¿no? Y nos hizo ver las cosas de esta manera. Porque yo empecé a leer a Kafka de pequeña, leí La Metamorfosis, el primer relato que leí, no sé si entendí algo o no, pero luego cuando vine a Barcelona con 18 años para estudiar periodismo, bueno, era la época de los pisos compartidos, los pisos de estudiantes, y era muy habitual que recogiéramos muebles de la calle, porque todavía no había llegado a IKEA, o estaba a punto de llegar a Barcelona, y entonces, como no teníamos dinero, lo que hacíamos era recoger muebles y vivíamos con eso, ¿no? Y tenía no eran compañeras de piso, eran unas amigas mías que compartían piso entre ellas, que además de esos muebles recogidos de la calle, recogían libros, porque hay gente que tira libros al lado del container, etc. Y habían creado una biblioteca de clásicos con libros recogidos de la calle. Entonces, cuando yo iba a visitar a estas amigas, siempre me llevaba clásicos y empecé a leer a Kafka ya más seriamente, ¿no? Porque además había bastantes libros de Kafka. Y me di cuenta de lo que me fascinó más de su obra era la clarividencia, la lucidez absoluta que tenía para describir el mundo. Que dices, claro, estás hablando de la impotencia ante un sistema absurdo, pero que manda y que se desarrolla y que continúa demostrando de que eres impotente, que no tienes nada que hacer, ¿no? Ahí. Y es curioso porque entonces no existía internet cuando yo lo leía, cuando lo escribió él, todavía menos, claro. Pero es que ahora es como si el mundo realmente se estuviera convirtiendo en ese sistema que él detallaba y describía perfectamente, ¿no? Con todo detalle. Y entonces es como, ostras, ha ganado lo que él de algún modo nos estaba intentando enseñar, pero además ha arrasado, porque ya no solo internet, las redes sociales, inteligencia artificial, ahora realmente tenemos esta sensación de estamos atónitos ante un mundo que no sabemos quién hay al volante, no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos por qué pasan las cosas, no sabemos qué sentido tiene nada, no sabemos qué sentido tiene lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Y esto es lo que más me gustó de Kafka, el hecho de que tenga 4 novelas inacabadas me parece muy sintomático, muy significativo. A él le atormentaba el hecho de no haberlas podido acabar, pero a mí me gusta eso, porque eso es realmente kafkiano. Si tuvieran final ya no podría ser, porque entonces cerraría, y no puede cerrar. Lo más interesante de él, de su obra, es que no cierra, es que hay algo ahí que nunca acabaremos de entender, ¿no? Y que por eso nos entusiasma, porque queremos volver a esa obra para ver qué es lo que no entendimos la vez anterior y para ver si hay algún secreto más ahí escondido, ¿no? Porque parece como si él lo supiera todo, como si fuera un súper sabio del universo, nos lo intentara explicar, pero nosotros nunca llegáramos a alcanzar qué es lo que exactamente quería decirnos, ¿no? Entonces yo no voy a hablar de su obra más de ficción, sino de su obra más autobiográfica, que creo que explica todo esto desde su yo, ¿no? Inicialmente había pensado en leer algunos fragmentos de Carta al Padre, porque además cuando yo lo leí Carta al Padre, que era en esta época que tenía 20 años, así, con mi padre tenía una relación, no diría que complicada o difícil, pero sí bastante intensa. Nos hemos querido mucho, pero nos hemos querido con algunas dificultades a veces, y entonces cuando leí Carta al Padre me emocionó mucho, ¿no? Porque ves, evidentemente no tiene nada que ver mi padre con el padre de Kafka, ni la relación tampoco, pero sí que ves como esa necesidad de quererte hacer valer por tu propio padre, ¿no? Y esto en ese momento me impactó mucho, me tocó mucho. Pero he preferido, ahora cuando empecé a leer el libro, vi algunos fragmentos y dije, no, voy a leer otros fragmentos que quizá no son tan conocidos y que creo que explican muy bien la manera de ser de Kafka, que habéis comentado, ¿no? Que era un cachondo, etcétera, pero también era un tío muy tímido.
era una persona que tenía algunos problemas de relación con otras personas, cosa con la que también yo creo que nosotros nos podemos sentir identificados, porque los escritores en el fondo escribimos porque somos un poco misántropos, ¿no? Si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Y creo que explica muy bien esa sensación de me gusta la gente, pero no me gusta la gente, me da miedo la gente, pero no me da miedo, pero me interesa, pero no sé hasta qué punto me interesa, esta exposición, no exposición, que él nunca acaba de sentirse cómodo en sociedad, pero tiene que vivir en sociedad, porque somos seres sociales, esto por una parte. Y luego hay otros fragmentos que creo que demuestran, bueno, él es uno de los pocos escritores que ha hablado sobre la ansiedad. Y eso también, ¿no? Claro, ahora es bastante habitual que oigamos hablar sobre la ansiedad, pero en aquella época yo no sé si era no sé, a mí me ha sorprendido cuando lo he leído, ¿no? Y luego está esa parte de buscar siempre un lugar en calma, un espacio en el que estar tranquilo, que no consigue, que nunca encuentra, ¿no? Pero que él tiene la sensación de que ese lugar existe, de que tiene que haber un lugar en el mundo en el que pueda salir de este sistema tan absolutamente incomprensible y que no sabes muy bien a dónde te lleva. Entonces voy a leer un primer fragmento que es un poco más largo, pero los otros tres son muy breves, ¿eh? Y el primero tampoco es que sea muy largo, pero creo que explica muy bien todo esto, mucho mejor que yo. Este texto es del 1908, tenía 26 años. Entre mis condiscípulos yo era tonto, pero no el más tonto. Y si a pesar de todo, no pocas veces alguno de mis profesores afirmaba esto último delante de mis padres y de mí mismo, solo lo hacía por la obcecación de muchas personas que creen ser los amos de medio mundo cuando se atreven a emitir un juicio tan radical. Pero en general pensaban que yo era tonto, y tenían realmente buenas pruebas de ello, pruebas que era fácil suministrar cuando quizás había que informar sobre mi persona a algún extraño que en un primer momento no había tenido mala impresión de mí y no se lo ocultaba a los demás. Era algo que muchas veces me irritaba y hasta me hacía llorar. Y en aquella época, esas fueron las únicas ocasiones en que me sentía inseguro ante las dificultades de entonces y desesperado por las que vendrían en el futuro. Pero teóricamente inseguro, teóricamente desesperado, ya que cuando llegaba el momento de trabajar, inmediatamente estaba lleno de seguridad y desprovisto de dudas. O sea, casi igual que el actor que sale impetuosamente de entre bastidores, se detiene un instante a bastante distancia del centro del escenario, con las manos, pongamos por caso, en la frente, mientras el apasionamiento que va a necesitar inmediatamente después se ha vuelto tan grande en él que no puede disimularlo, por mucho que, tensa la mirada, se muerda los labios. La inseguridad actual, ya casi pasada, realza el incipiente apasionamiento y el apasionamiento refuerza la inseguridad. Inevitablemente vuelve a nacer una inseguridad que envuelve a los otros dos y a nosotros. Por eso me ponía de mal humor conocer gente nueva. Ya estaba inquieto cuando algunos me miraban recorriendo con la vista las paredes de la nariz, al modo como desde una casita y a través de los prismáticos se contempla el mar o tal vez la sierra y el mismo aire. Se hacían afirmaciones ridículas, se formulaban embustes estadísticos, errores geográficos, falsas doctrinas, tan prohibidas como absurdas, sólidas opiniones políticas, estimables pareceres sobre sucesos de actualidad, ideas encomiables que sorprendían casi por igual a quien las decía y al grupo de oyentes, y todo se demostraba por la mirada de los ojos, por la manera de agarrar el borde de la mesa o de levantarse de pronto de la silla. Tan pronto empezaban con esas cosas, dejaban al momento de mirarle a uno continuamente con ojos severos, pues la parte superior del cuerpo abandonaba su postura habitual y se inclinaba por sí sola hacia adelante o hacia atrás. Algunos se olvidaban literalmente de sus vestidos, doblaban enérgicamente las rodillas para apoyarse solo sobre la punta de los pies o arrugaban la chaqueta apretándola con gran fuerza contra el pecho, otros no. Muchos se agarraban con los dedos a las lentes, a un abanico, a un lápiz, a un monóculo, a un cigarrillo, y la mayoría, por muy fuerte que tuviera la piel, se le encendía el rostro. La mirada que nos dirigían resbalaba hacia abajo, como va cayendo, poco a poco, un brazo alzado. Este es el primer fragmento, y ahora tres más. Uno es el que os comentaba antes, que dice: ¿en qué región es? No la conozco. Allí todo encaja armónicamente. Todas las cosas enlazan suavemente unas con otras. Yo sé que esa región está en alguna parte. La estoy viendo incluso, pero no sé dónde está y no puedo acercarme a ella.
este que es un texto que me encanta, de hace mucho tiempo, que es: yo sé nadar como los otros, solo que tengo mejor memoria que los otros. No he olvidado el no saber nadar de tiempos pasados, y por eso, como no lo he olvidado, no me ayuda nada el saber nadar, y entonces no sé nadar. Y este, que podría haberse escrito esta misma mañana, no había redes sociales, dice: la vida es una continua distracción que ni siquiera nos permite reflexionar y preguntarnos de qué nos distrae. Bueno. Yo creo que el premio a la mejor lectora se lo ha ganado Lucía. Voz radiofónica y tal. Bueno. Bueno, yo, por lo que he oído de los 4 de la Sociedad Secreta Kafkiana, me podría considerar un ovni, porque una que los libros de las pensiones, otra que cuando era pequeña. Yo debo ser un afortunado o un idiota, porque a mí quien me metió en el lío de Kafka, quien me dijo léete a Kafka, era un señor que se llama José María Valverde. Un señor que esta señora no debe conocer. Sí, bien. Pues que murió hace muchos años, ya es muy mayor. Era profesor bueno, este señor que debía estar, este sí que debía estar muy mal de la cabeza, porque este señor estaba casado con una vienesa y hablaba perfectamente alemán, y entonces fue uno de aquellos que Franco le obligó a irse de España porque, bueno, esas cosas. Total que estaba sin dinero, sabía alemán, pero no sabía inglés. Y entonces la gente me parece que de Alianza Editorial, que fue la primera edición que yo recuerde, del señor Joyce, le encargó la traducción del Joyce del inglés al castellano. Y el hombre pensó, bueno, a ver, ¿cómo lo hago esto? Pues sin inmutarse, cogió un diccionario y tradujo el Ulises. Bien, esto ya, cuando me lo contaba, yo me quedé muy frito, pero sirvió para que empezáramos a hablar del lenguaje, ¿no? Y entonces fue él el primero que me dijo esto de que Kafka es un autor cómico y léetelo como de la risa y bla, 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 bla. Bueno, yo le hice caso porque, claro, Valverde era en aquel tiempo una institución en la Universidad Española y luego ya le perdí de vista porque él estaba en otra facultad y luego ya era bastante más mayor que yo. Bueno, y al final yo solo quería decir 2 cosas después de esta introducción tonta que acabo de hacer. Que es que yo creo que la risa de Kafka, y lo digo sin ser un experto en absoluto, la risa de Kafka es la risa hacia la humanidad que no ha sido nunca capaz de encontrar el lenguaje. Porque cuando él habla, cuando él trabaja, cuando él escribe, son los tiempos en los que Europa está con este rollo de que no, los vieneses sobre todo, que hemos perdido el lenguaje, bla, 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 ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió ligarlo con una novela medieval de Chrétien de Troyes, en el que Chrétien de Troyes, como buen medieval, entra en un bosque, ¿no? Y en el bosque, el laberinto del bosque, él resolverá todo, bla, bla, bla. Entonces, la primera persona con la que se encuentra le dice, ¿y usted cómo se llama? Dice, pues no lo sé, no tengo nombre. Me llaman el buen chico, el buen señor, pero en realidad no sé cómo me llamo. Entonces, si esto lo unes a una de las frases finales del Castillo, cuando dice, podré no sé qué, no entenderé nada, pero al menos lo podré nombrar, le podré poner un nombre al tío aquel que está allá arriba, el superconde, no sé cómo se llama, ¿no? Yo creo que esto es demoledor, porque quiere decir que la humanidad se ha pasado desde el siglo XII hasta el siglo XX sin encontrar el lenguaje, sin encontrar lo mínimo que puede relacionar a las personas, lo mínimo que puede hacernos, digamos, una comunidad amable o nos puede generar una amistad por compartir algo que
todos creemos que tenemos, que es el lenguaje, ¿no? Y para mí la risa de Kafka es la risa sobre la literatura, probablemente, ¿no? ¿Cómo puede ser que la literatura haya sido incapaz de encontrar un lenguaje con el que nos podamos entender, ¿no? Lo digo además porque el primer pintor moderno, por ejemplo, evidentemente del Renacimiento, se llamaba Piero de la Francesca. Es decir, no tenía apellido, era el hijo de una señora que se llamaba Francesca. Y claro, luego ya Rafael, que ya viene mucho después, ya tenía apellido, ya era un señor ordenado, consolidado y construido, ¿no? Y yo creo que la risa es esta risa hacia la humanidad que ha sido incapaz de comunicarse, vamos, de entenderse. Supongo que sería en el límite de entenderse. Bueno, solo quería explicar esto por si a alguien le interesa esta película. Y luego una última cosa. No sé si vosotros conocéis, los cuatro que estáis aquí, un artista que se llama Rebecca Horn. Suena Rebecca Horn. Rebecca Horn se hizo muy conocida gracias a una sala que había aquí en el Pueblo Nuevo, porque Rebecca Horn enfermó porque trabajaba con amianto, cogió una enfermedad que casi se muere y vino a Barcelona a curarse. Entonces aquí montó una instalación que se llamaba América. Esta instalación no sé si la conocéis, si la podéis encontrar por las redes, estará en cualquier sitio, en el que hay un juego de violines que explica cómo el emigrante que llega a Estados Unidos es un violinista, ¿no? Y creo que está muy bien hecha respecto del guión de la novela, como Rebecca Horn la entiende muy bien, ¿no? Bueno, nada, esto. Muchas gracias. Sí, yo quería decir una cosa. Hay dos libros sobre Kafka que a mí me parecen... Hay muchos libros sobre Kafka, pero hay dos maravillosos. Uno es el de Max Brod y otro es el de Gustav Hanusch. El de Gustav Hanusch es menos conocido. Está publicado y traducido al español. No sé en qué, yo lo compré hace años. Gustav Hanusch era un abogado joven que entró a trabajar en la compañía de seguros del Reino de Bohemia cuando Kafka ya era mayor. Entonces, en el año 40 y tantos, Hanusch escribe este libro con los recuerdos personales que tuvo de haber trabajado con Kafka en la compañía de seguros, y es un libro absolutamente delicioso, donde sale un Kafka del que te enamoras, como persona, ¿no? Estos dos libros, a mí también, sí, son dos libros que ayudan también a encontrarse con Kafka, ¿no? Hay otra cosa también, que es lo que ha leído Sabino. Kafka, sabes que, claro, nunca estuvo en Nueva York, por supuesto, y que la Estatua de la Libertad la describe en la novela no con una antorcha, sino con una espada. Así que, es una cosa muy graciosa, ¿no? Que no he visto nunca. Un poco al hilo de lo que comentabas, lo del humor, en Kafka quizás la parte cómica, que a veces nos da esa sensación como de que somos aquellos que nos hace gracia ese chiste que a nadie le hace gracia. Nos sentimos un poco así. Y yo creo que es que la clave, es que me he dado cuenta que la clave del humor es la incongruencia. O sea, lo que nos hace reír del humor, de las cosas cómicas, es precisamente que son cosas incongruentes. Es decir, el señor que va estupendamente vestido y se cae en un pastel de nata, se cae en un charco, por decirlo de alguna manera. Está muy bien lo que decías tú del lenguaje, porque en el fondo él es el primero, o lo que decía Yusia, que se da cuenta o retrata muy bien esa incongruencia general, o sea, en la que ahora vivimos. Incluso, no solo de la sociedad o de donde vivimos, sino, como decías tú, del lenguaje. Hay un momento, antes lo comentaba con ella, lo que te decía de las cartas de Milena, que él escribe las cartas de Milena, un párrafo, no sé qué, tal, y luego la siguiente entrada y dice, no estoy muy de acuerdo con lo que he escrito antes. Eso es incongruencia de la buena. Pero él se da cuenta de que probablemente ese es el elemento básico de muchas cosas humanas, el mal de la bestia, pero a la vez, fijaos bien, también es la clave del humor, de lo que nos hace que sea cómico, ¿no? Es inquietante, pero a la vez pues muy vital. Bueno, es capaz de reírse de ello, en lugar de dejarse aplastar por ello, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate que hay quien ve la parte torturada en eso. Nosotros vemos la parte cómica. No sé, a veces pienso que es temperamento. Yo creo que es una distancia que él toma
para observar desde, ¿no?, con perspectiva. Y a partir de ahí, quizá algunos lo interpreten de una manera y nosotros veamos ahí como, no sé. No sé si es formación o temperamento. Yo recuerdo una cena en Bilbao que estaba Fernando Trueba, y Fernando Trueba era de estos, de este Kafka es un chorra, esto es un peñazo, esto es un coñazo y tal. Y yo le decía, no, a mí me hace reír un montón, y me esforzaba, y no conseguí convencerle de que era muy cómico. Y le explicaba una anécdota que era yo cuando empecé, a ver, yo soy familia muy humilde y yo estudiaba con un nocturno y trabajaba durante el día en un taller de carpetas. Entonces en el taller de carpetas estaba con una gente con la que no tenía absolutamente nada que ver. Yo estaba en una máquina de carpetas y tenía mis libros, iba leyendo todo el día, cuando podía leía. Y ellos, yo claro, estaba intentando librarme de aquella maldición para poder escribir, etc. Y mis compañeros, que eran gente encantadora, a las que quería muchísimo y con los que pasaba grandes ratos, estaban encantadísimos de tener aquel trabajo. Y a mí eso me provocaba mucha risa. Digo, pero ¿cómo te puede gustar o tu objetivo en la vida puede ser esta satisfacción? Entonces eso me recordaba mucho a cuando la metamorfosis, ¿os acordáis?, se está convirtiendo en un escarabajo y vienen los jefes de su trabajo y él está preocupadísimo por explicarles, no, que mañana voy a currar, o sea, tú te estás convirtiendo en un escarabajo, en un bicho, y tu obsesión, y a mí eso, quizá por la experiencia que yo había tenido, le veía un paralelo muy cómico con todo eso. Perdona, que te había interrumpido, ¿qué ibas a decir? Nada, que a lo mejor, o sea, no sé, pensaba ahora en voz alta que quizá, o sea, cuando se simplifica a lo mejor la imagen de Kafka desde lo torturado es porque realmente él, yo creo que es capaz de ponerte, ¿no?, o sea, encima de la mesa una conciencia, ¿no?, un retrato, una panorámica, ¿no?, del entorno que realmente en sí mismo pues no es nada ambiciosa, pero lo interesante es cómo eso no tiene nada que ver con el tono, no acompaña su tono, ¿no?, el tono en cual lo describe, ¿no? O sea, tiene este elemento, o sea, que de subvertirlo, de darle una vuelta desde otro lugar, desde otro tono. Y yo creo que, o sea, a lo mejor cuando la gente lo ve como, ¿no?, con esta caricatura esta pues más depresiva, más, ¿no?, más de tormento, pues precisamente les falta mirar el tono, ¿no? Solamente atienden a los elementos claves que en sí mismos, claro, pues son realmente desoladores. ¿Detectáis un tono de farsa a veces? Hay una cuestión relacionada con el lenguaje, una cuestión lingüística que es la siguiente. Kafka pertenecía al 3% de la población checa praguense de lengua alemana. Es decir, vivía en una burbuja, porque él no habla. Él al final aprendió checo, le enseñó Milena, pero él no hablaba checo, que era la lengua que lógicamente se hablaba en Praga. Entonces él vivía en un alemán que se ha dicho muchas veces que es un alemán muy acartonado, porque era un alemán de familiar que no se hablaba en la calle, ¿no? Y eso, esa extrañeza también que produce muchas veces, que puede producir. Por otra parte también está porque Borges decía que el alemán de Kafka era absolutamente clarísimo, era un alemán muy claro, ¿no? También quizá fruto de esta disfuncionalidad, ¿no?, de vivir en Praga, una ciudad que hablaba checo, pero él pertenecía a una minoría de lengua alemana, ¿no? Es el primer efecto que me hizo, ¿eh? Su prosa fue, o sea, era un efecto luminoso, diáfano, ¿sabes? Eso que decía un poco Borges, como... Y hay quien sostiene que eso, lo que decías del ser checo, que eso le provocaba una distancia... Y él no sabía checo, él aprendió checo porque le enseñó Milena. Milena le tradujo la obra al checo. Y él no se apañaba con el checo. Como era ese alemán acartonado, eso le provocaba una distancia, que podía jugar con los tonos, con tonos incongruentes. Pero él escribía en una lengua que no se hablaba en la calle. En la calle, ¿no? Pero así todo hay algo especial, ¿no? Porque los títulos de sus primeros relatos, hay títulos maravillosos, que ahora son de una modernidad hipster, pero que entonces tenían que ser rarísimos. Yo, el único disco en solitario que he hecho, me acuerdo que, claro, estaba influenciado por esas cosas. Hice una canción que se titulaba El compromiso social del artista, ja, ja, ja. Sí. Y esto era puro Kafka, esto era por haber leído Kafka. El artista del hambre, Josefina la cantora. Exactamente, ¿no? Por esos títulos que tan desautomatizaban los títulos, y entonces te das cuenta y dices, coño, estoy haciendo rock and roll y en el fondo estoy influenciado por esos puñeteros títulos del Kafka joven.
O sea que hay una distancia ahí que yo insisto en lo que os decía de la incongruencia. A lo mejor es el que sabe ver la incongruencia general, que hasta que el lenguaje no nos pueda explicar es una incongruencia brutal, pero quizá Bueno, inevitable. hay otra cosa que yo, la idea de lo monstruoso, sobre todo en la Metamorfosis, cuando Kafka entró a trabajar en la compañía de seguros para el Reino de Bohemia, lo tallaron y lo pesaron. Kafka medía 1,82 m y pesaba 60 kilos. Es decir, era un palillo, ¿no? Era un palillo, pero 1,82 m en la Praga de principios del siglo XX era como ahora 2 metros, como una persona de 2 metros. Es decir, era altísimo. De hecho, si veis las fotos, Masbrod debía medir 1,60 m y algo. Entonces, Kafka tendría que sentirse a la fuerza extraño en una ciudad donde la estatura, además dentro de la raza judía, pues los hombres medían 1,60 m, ¿no? Él era un gigante, ¿no? Medía 1,82 m, ¿no? Muy divertido, si os fijáis las fotos, hay fotos en la playa de Masbrod con Kafka, entonces tú ves las piernas de Kafka y las comparas con la de Broz y ves claramente que las piernas de Kafka eran gigantescas, ¿no? Y debe ser perfectamente consciente, con ese sentido del humor que se ve en los textos, de las posibilidades cómicas del mismo. Claro, pero la idea de la monstruosidad, o sea, la idea de sentir es que no, su apariencia física, pero por otro lado, sin embargo, era un hombre muy guapo porque los testimonios de la época, las mujeres lo adoraban, o sea, tuvo muchísimas novias. Hay un libro maravilloso que está publicado en Acantilado. Bueno, que eso se les pasa a los de básquet, también, que nosotros no lo entendemos, los jugadores de baloncesto tienen un exitazo, ¿no? Que se titula Cuando Kafka vino a mí, que son testimonios de contemporáneos de Kafka, ¿no? Y hay muchos de mujeres, ¿no? Y debía tener una fascinación extraordinaria, ¿no? Que enamoraba Sin embargo, fíjate que tuvo la 4 imagen mujeres. que ha pasado, lo que decía antes de la imagen torturada, también hace poco hablaba con una amiga, y también la visión ella que tenía de Kafka era hombre, y encima fue un hombre que tuvo amores desgraciados. Ninguno tuvo ninguno. A ver, tú. Las cartas a Milena con sus cosas, pero ligó con la Diamant, con Felice Bauer, o sea, dices, pero no, Y con Milena. Tenía un exitazo, ¿sabes? O sea, y hay una cosa muy curiosa que cuentan, que las lecturas que hacía con sus amigos, de fragmentos suyos, se partían la caja todos. Sí. O sea, que las lecturas estaban todos riéndose. Eso lo cuenta Broz. Sí, sí. Ah, perdón. Eso lo cuenta Broz. Eso lo cuenta Broz. El libro de Broz es extraordinario. Sí. El libro de Broz sobre Kafka es unas extraordinario. cuergas que le empezaba a leer estas mismas cosas que leemos, y quizás con sus guiños, con las bromas que podían hacer sobre su altura o lo que sea, pero bueno, que acaban todos los amigos partiéndose de risa. Mira, cuenta Broz que un día entra Kafka en la casa de Masbrod y estaba el padre de Masbrod durmiendo la siesta, y al entrar Kafka en la casa se despertó el padre de Masbrod y Kafka le dijo: considéreme un sueño. Yo no quiero terminar sin decir antes, que por culpa del fragmento que ha leído Lucía, yo no voy a poder dormir esta noche. Ay, no se puede dormir. Todo el mundo sabe que poca gente ha leído los diarios de Kafka. Pero entonces, para demostrar que los has leído, dices siempre lo mismo, ¿no? 2 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra, por la tarde me fui a nadar. Entonces, claro, con lo que has dicho tú, ahora me he dado cuenta de que eso tan famoso es mentira. No sabía nada. Kafka no sabía nadar. Y entonces, claro, yo no voy a dormir esta noche pensando en eso. No, sí que sabía nadar, ¿eh? Pertenecía al club de natación de Praga. Sí era deportista. Sabía nadar y no sabía nadar, el fragmento es clarísimo. Sabía nadar. Yo recordaba que no sabía nadar. Claro, era natación cuántica, es que yo creo que se ha entendido perfectamente. Bueno, mil gracias a todos, ahora sí terminamos, que estamos cerca de la hora y media. Mil gracias a los 4. Ha sido, la verdad, como ver 4 Kafkas y al mismo tiempo han convergido al final. Bueno, la verdad es que oír leer en alto, que es una experiencia que tenemos pocas veces una vez pasada la infancia, a mí no se me quita la sorpresa de lo maravilloso que es oír leer a cada uno, sobre todo cuando les gusta el fragmento que han elegido, como ha sido el caso.
Mil gracias a Vino, Andrea, Manuel, Lucía, los 4 y a todos los que están aquí, a los que siempre nos acogen con tanto cariño, a Chevy, a María, a todos los del equipo de la librería, los técnicos, en fin, y sobre todo a la gente que está en casa. Yo quiero insistir en que es el momento también, los aniversarios pueden valer para esto, ¿no? Para encontrar un libro pequeñito que a lo mejor es el que justo esté escapado del autor. Además hay un regalito por comprar 2, en fin, estas cosas que en la editorial me obligan a decir y que además digo con mucho cariño. Y sobre todo que yo creo que nos queda mucho Kafka por leer. Realmente es un autor que no nos lo hemos acabado y que todavía creo que este año merece la pena volver a empezarlo por otro sitio. Así que gracias a todos y que tengáis una tarde estupenda también a partir de ahora.